Saludos, bienvenido una vez más al Tribunal Cristiano, ya con malleta en mano para dilucidar los asuntos importantes que atendemos aquí desde esta plataforma. Gracias a los que nos siguen por las diferentes plataformas, los canales de televisión, las emisoras de radio también, y nuestro canal de YouTube, Apóstol Ricky Rosado, y todas las redes donde lo están. El tribunal se ha transformado ahora que va por diferentes fuentes de información. Una vez más, gracias. Tenemos unos temas y unos invitados muy importantes. Nos acompaña siempre uno de nuestros colaboradores, desde la otra cara del otro Puerto Rico, del área oeste, el fiscal especial independiente, Apóstol Walter Santiago. Saludos, muchas bendiciones. Qué bueno estar nuevamente aquí para discutir las incidencias que ocurren en este bendito país. Y hoy también tenemos un invitado especial, el pastor y presidente de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico, el pastor Moisés Román. Me asusté un poquito, pensé que si introducía a un juez y luego saludaba a un fiscal y decía, lo que queda aquí es un acusado. No. Usted es el abogado de defensa. Usted es el abogado de defensa. Álgame, aquí lo que puede quedar es un acusado. Y puedo quedar preso. Pero grato poder estar con ustedes en este día y es un placer inmenso el poder disfrutar de esta experiencia. Vamos a tocar temas de actualidad, pero temas de historia. Y el apóstol se une en esta conversación, porque como estos programas ahora quedan en estos sistemas de plataforma, pues no se ponen viejos en alguna manera, y sirven como un dato de referencia para la discusión nuestra como tribunal cristiano. Le pregunto, pastor, ¿cuándo conoció al Señor? Pues mira, yo nací en un hogar cristiano. Mi padre y mi madre vivieron una experiencia de conversión que yo admiro los testimonios de conversión de la gente. Pero tengo que confesarte que el testimonio de conversión de mi papá sobrepasa para mí la mayoría de los testimonios que yo he escuchado. Como consecuencia de ello, pues me crié dentro de la vida cristiana, pero no fue hasta la edad de 16 años, Amén, donde transitando tal vez por unas posturas un tanto escépticas, tuve una experiencia personal con Dios precisamente como resultado de un testimonio de mi mamá, que a la sazón era sorda, era sorda muda. Wow. Sí. Sabe que en alguna manera todos nosotros, los que hemos nacido en una cuna evangélica, cristiana de iglesia, como yo, a los 13 días de nacido me presentaron en el altar, pero no fue hasta esa edad conflictiva de la adolescencia, cerca de los 13 años, fue que tuve esa experiencia personal con el Señor. Sabes que yo creo que había discutido esto anteriormente, pero algo muy importante, en un momento dado, cuando mi hija mayor, que hoy día es pastora, tenía 12 años, hicieron el llamado, nacida en un hogar cristiano y todo lo demás, ella pasa. Y todo el mundo se me quedó mirando. La hija del pastor, aceptando a Cristo como el Salvador de su vida. Y cuando se acaba el culto, todo el mundo me cayeron como los periodistas le caen a... y yo le dije, esto es una decisión personal. Así como la salvación es personal, ella pudo haber nacido en un hogar cristiano. Y nosotros le hemos dado ejemplo, pero ella decidió ahora no porque papi la llevaba a la iglesia, ni porque mami la llevaba a la iglesia, decidió por motus propio servirle al Señor, y hasta el sol de hoy ella ha dirigido su casa. Y yo creo que esto debe ser así y no impositivo. En 40 segundos, yo nací dentro de la experiencia pentecostal, como dije, la conversión de mi papá es una conversión extraordinaria. Pero la experiencia pentecostal de aquel tiempo me hizo escéptico. Empecé a observar y empecé a identificar cosas que en aquel momento yo, en lugar de crecer en la fe, lo que hacía era que caía en la trampa del escepticismo. Y a la edad de 16 años ya yo no creía en nada de lo que podía darse dentro de ese contexto.
Pero mi mamá, siendo sordomuda, recibió el don de lenguas. Y Aleluya. era una mujer Wow. llena del Espíritu Santo. Wow. Y obviamente un día yo la estoy mirando en la cocina y digo, quien me puede contestar a mí esta pregunta es mi mamá. Primero, porque nunca ha escuchado un sermón. Segundo, porque nunca ha leído sobre este tema porque no sabe leer. Tercero, porque no ha discutido este tema en ningún estudio bíblico ni con nadie porque no habla. Pero sin embargo, ella alega tener una experiencia con el Espíritu Santo y ella es la que mejor me puede explicar esto. Así que yo estoy en la sala, la estoy viendo en la cocina, voy a la cocina y le hago la pregunta: ¿qué sientes tú cuando el Espíritu Santo viene a ti? Y ella trató de explicarme en su lenguaje, pero el lenguaje con sus manos se quedaba corto. Así que ella lo que hizo fue que me acercó al fregadero, abrió la pluma, el grifo de agua del fregadero y lo abrió totalmente, que el agua empezó a caer a raudal. Y cuando el agua empezó a caer a raudal, me dijo que cuando el Espíritu Santo venía a ella, ella sentía como corrientes de agua que corrían por todo su interior. Aleluya. Qué tremendo. No, y fíjate esto, pues hay mucha gente, y esto, lo que llevamos yo llevo 44 años en estas ligas. Hay mucha gente que repite el hablar en lengua, y esto no es una cuestión de repetirla. ¿A dónde voy? La mamá de usted, sorda Y muda. y muda, que no escuchó el hablar en lenguas de nadie para repetirlo. No. O sea, que verdaderamente el Espíritu Santo hizo en ella una transformación que de una experiencia tan sobrenatural logró ella ver. Y me imagino que ante ese testimonio de el montón de hermanos en la iglesia que sabían que esto era algo así maravilloso. Por decirlo en 40 segundos, no me emocioné, pero compartir esta experiencia siempre me ha emocionado. Por el hecho de que cuando choco con las Escrituras, Jesús dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito Dios. Eso ella nunca lo escuchó, eso ella nunca lo leyó, mas sin embargo era su experiencia para explicar la presencia del Paracleto, del Consolador, del Espíritu Santo en su vida. Y a partir de ahí, de los 16 años, de hecho no tenía espacio en la iglesia, porque aunque ustedes no lo crean, una vez yo tuve pelo. Escuché que tenía pelo largo. Sí, y Estaba entonces, como medio hippie. sí, entonces me crié en el tiempo del festival, Festival Marisol, el tiempo de los Beatles, el tiempo de los Monkeys. Rockero, el pastor. Entonces, hijo de un padre barbero que aborrecía sentarme a recortarme, pues no tenía el espacio en la iglesia. Pero Dios había comenzado a trabajar conmigo de tal manera que ese pelú, todos los días, antes de llegar a la escuela superior, se montaba en la guagua de la ama y desde San José hasta San Juan predicaba el evangelio y regresaba de San Juan a la avenida Barbosa, en la escuela Juan Ponce de León, y venía predicando el evangelio. Wow. Y de allí entraba entonces a las clases. Tremendo. Bueno, ¿cuántos años lleva de pastor? Cumplo ahora 50 años. ¡Wow! Wow. 50 años. 50 años. Ahí podemos sacar números. Sí. No hace falta. Bueno, empezaste joven del ministerio. Sí, un adolescente. Y te pregunto, antes de ser pastor o cuando lo fuiste al comienzo, ¿tenías dobles funciones? Sí. Mira, inicialmente, obviamente yo comencé a trabajar de niño porque mi padre enfermó y de tuberculosis. Y aquella enfermedad. Ese tiempo, esa enfermedad, Sí, porque mi mamá fue paciente de tuberculosis sí. y tuvo casi 3 años internada en un Wow. hospital aquí que se llamaba el Sanatorio. El sanatorio, Sí, el Hospital Soler en Bayamón. Es correcto. Sí. Y ella, de hecho, le extirparon un pulmón. Sí.
Wow. Y yo soy un milagro de Dios porque la ciencia médica le dijo a ella, si cuando tú tenías los 2 pulmones, los hijos se te malograron, mis 2 hermanos no fueron malogrados, no nacieron, uno duró 22 días y el otro no nació, en términos de la ciencia médica. Casi llegando ella a los 40 años. El milagro. Es un embarazo de alto riesgo. Sí, ya. el médico le dio esto y nació esta criatura hermosa para la gloria de Dios. Pues fíjate qué interesante. Único hijo. Yo empecé a trabajar desde muy niño porque desarrollé un sentido de responsabilidad para aportar al hogar. Y lo hice ya desde los 9 años, 10 años. Ya yo generaba dinero para aportar al hogar. Luego trabajé en un supermercado como cajero y luego ingresé a la policía de Puerto Rico. Y estando en la policía de Puerto Rico, simultáneamente entré al cuerpo ministerial. Wow. O sea que por algunos años fuiste pastor y policía. Simultáneamente. ¿Cuántos años estuvo en la policía? Estuve en la policía unos cerca de 7 años. 7 años. Trabajando como agente. Mira para ahí. O sea que ahora es capellán de la policía, el que dirige los capellanes de la policía. Ahora dirigimos la oficina de O sea capellanía. que tenía la experiencia del fundamento. ¿Qué es la frape? Pues mira, la Fraternidad de Iglesias Pentecostales de Puerto Rico es precisamente lo que en sus siglas se describe. Es una fraternidad. Ok. Cuando yo permanentemente insisto en esto, porque la fraternidad no es un concilio sobre concilios. Okay. Y de hecho, el que preside la frape, hay gente que tal vez se haya podido creer eso, pero realmente ese no es el espíritu de la frape. El que persigue la frape no es un presidente sobre concilios. El que preside la frape es el presidente de una fraternidad donde presidentes de concilios y obispos de concilio entran a formar una comunidad hermanable, de coinonía, de amistad. Y dentro de esa comunidad, entonces se dirimen los problemas de índole eclesiástico, se trabaja hacia alternativas para manejar esa realidad que es constante, que es cambiante, y por el otro lado, también la Fraternidad de Concilios Pentecostales delega en su ejecutivo la responsabilidad de interactuar dentro del campo social y político en representación de unas 1.600 iglesias que están bajo la sombrilla de la fraternidad. O sea, son 1.600 iglesias, una veintena de concilios. Unos 26 concilios. 26. Sí. Y entonces, ¿cuál es el propósito o cuál es la misión en estos tiempos de la fraternidad? Pues mira, yo he querido circunscribir en mi responsabilidad como presidente la función y la misión de la FRAPE a la luz de lo que establece el propio reglamento. Yo creo que nosotros necesitamos primero mirar que el concepto de fraternidad no puede convertirse en un club de unos pocos. Okay. El concepto de fraternidad tiene que expandirse en toda su función, porque a fin de cuentas, para hacer realidad la oración de Jesús, la iglesia tiene que caminar y tiene que trabajar hacia ese objetivo. Y en ese sentido, me parece que esa es una de las grandes responsabilidades de la FRAPE, poder aunar aquella gente, aquellas organizaciones, aquellas iglesias en Puerto Rico que tienen como experiencia particular la pentecostalidad. Y nota bien el término que uso. Sí. Uso el término pentecostalidad porque ser pentecostal no es pertenecer a una denominación. Ser pentecostal es una experiencia. Amén. Por eso prefiero usar el término pentecostalidad. Esa es la... perdóname. No hay nada que perdonar aquí. Esa es una explicación muy válida en este tiempo, porque muchas personas entienden, y obviamente lo que pasó en Pentecostés, el advenimiento del Espíritu Santo,
es toda aquella para, tal vez, no sé, y me corrige, porque yo sé que usted es un maestro de la palabra, toda aquella persona que haya tenido, o que toda aquella entidad, iglesia, fraternidad o lo que sea, que haya tenido una experiencia o que crea en esa manifestación del Espíritu Santo, es lo que se denomina como pentecostal. O sea, yo, en mi caso, creo en todo lo que está escrito en la palabra y todo lo que establece en el Pentecostés y todo lo demás. O sea, que independientemente, no es que la iglesia se llame iglesia pentecostal, o sea, porque se hace circunscrito únicamente en algunos hechos, o creen muchas personas que para tú ser, tiene que la iglesia llamarse iglesia pentecostal. No. No necesariamente. No, Pentecostés es una experiencia. Exacto. La pentecostalidad es una experiencia. Y déjame decirte, es la experiencia que le da forma a la cristiandad. Correcto. O sea, no puede existir el fenómeno de la cristiandad sin aceptar que éste adviene como resultado de Pentecostés. Eso es así, de esa gran... Esa era la base de la pregunta, Sí, tratando de sí. llevarla, porque yo entiendo lo que es, pero probablemente habrá personas que Sí. nos están mirando Ujú. y nos están preguntando, pero yo tengo que la iglesia tiene que llamarse pentecostal. Si, por ejemplo, la iglesia mía que se llama Ministerio de Restauración Maná del Cielo, Sí. no tiene bajo su nombre inscrito la palabra pentecostal, pero sí creemos en el Pentecostés. Entonces, si su iglesia está dentro de eso, usted puede ser parte de la fraternidad, obviamente bajo las leyes y todo lo que tenga que ver y los parámetros que tenga la fraternidad. Yo te diría más, yo me he sorprendido en este transitar de vida ministerial, me he sorprendido de encontrarme con iglesias que no solamente no tienen un nombre de pentecostal, sino que su denominación no patrocina la experiencia de los carismas. Y sin embargo, Adiós. esas comunidades de fe llenas del Espíritu Santo. Yo te puedo hablar, y esto yo creo que ocultarlo o negarlo no sería cristiano. Pero yo te puedo hablar de encuentros que yo he tenido con gente de denominaciones donde literalmente en sus reglamentos está expreso la negación de la manifestación de los dones y de los carismas. Sin embargo, ellos admiten vivir la experiencia pentecostal, inclusive en el hablar en lenguas. Bueno, acto de eso, Eso es incomprensible. bueno, pero no te va tan lejos. Acto de eso en la iglesia católica. Hay personas con la experiencia Sí. pentecostés y surgió un movimiento fuerte. Y bueno, yo lo hablo desde Puerto Rico porque es donde conocemos, para los años 70, de aquellos grupos en la iglesia católica carismáticos que rompían oral y se derramaba el Espíritu Santo. Y todavía, aún dentro de la misma iglesia católica, yo obviamente no puedo mencionar sus nombres, no estoy autorizado para eso, pero yo te puedo decir a ti que yo conozco sacerdotes católicos que viven una experiencia de carismas, de dones carismáticos extraordinarios. amén. Extraordinario. Y te puedo hablar de gente de otras denominaciones, que no me atrevo a mencionar sus nombres jamás, pero te puedo hablar de gente en denominaciones adventistas, en gente en denominaciones testigos de Jehová, Okay. cuya apertura a los dones y a los carismas ha sido extraordinario. Yo creo que esto no es, Eso es esto bueno. no es parte de un Bueno, es que el de un Espíritu grupo, Santo sí, da como Él quiere. Exacto. Así No de es sencillo lo dijo el apóstol Pablo. Mira, y no es exclusivo de una denominación o de un grupo. no. Hay Esto una de todo aquel que cree. Hay una denominación en Puerto Rico y claro, es que yo no puedo mencionar porque yo no voy a afectar la vida, pero hay una denominación en Puerto Rico donde el presidente de esta denominación viene donde mí y me dice, mira Moisés, seriamente yo quiero conocer esa doctrina de ustedes de los dones y de los carismas del Espíritu Santo. Y estuvimos hablando por varias semanas. En una de las semanas que estuvimos hablando, se excusó y me llamó y me dijo, mira, el viernes que viene no puedo estar contigo en la reunión
porque tengo que ir a la convención de mi denominación. Fue a la convención de su denominación y cuando regresó me dijo, ya no tenemos que reunirnos. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, viví una experiencia de mi denominación que no es carismática, pero fue extraordinaria. El predicador de esa convención durmió en la habitación donde yo estaba. Y una de las noches que estaba yo ya dormido, lo escuché a él hablando en lenguas. Y yo no lo podía creer. Y por la mañana, cuando nos levantamos y fuimos al desayuno, yo no podía aguantar y le dije, contéstame esta pregunta. ¿Cómo es posible que tú anoche estabas haciendo un ejercicio espiritual que nosotros no aceptamos? Y él me respondió y me dijo, en efecto, nunca me escucharás en esta denominación, en un culto predicando, hablando en lenguas. Pero esa es mi experiencia personal con Dios y con el Espíritu Santo y no es negociable. Wow. Bueno, El Espíritu Santo está haciendo cosas extraordinarias. Poderosas. Amén, amén. qué bueno. Nada, la Fraternidad Pentecostal en estos días recientes ha reelegido a su nueva directiva, de la cual usted ha sido refrendado como presidente Es así. por un término De 2 años más. 2 años más. 2 años más. ¿Cuál es la visión para esos 2 años? Pues mira, yo creo que la iglesia en Puerto Rico necesita un serio y profundo sentido de unidad. Y todos necesitamos trabajar hacia eso. Todos necesitamos trabajar hacia eso. Una de las experiencias más hermosas que tuvimos ahora, precisamente en la toma de posesión de la Fraternidad de Concilios Pentecostal en Puerto Rico, es que decidimos celebrar nuestra convención en una iglesia histórica. Es correcto. Y quedó muy bonito. Sí, y fue una experiencia preciosa, Sí. llena de Dios y llena del Espíritu Santo. Respaldo tremendo. Y desde luego tuvimos allí el privilegio de tener representación de denominaciones históricas que no están bajo la sombrilla de la FRAPE. Okay. Y desde luego no es que pretendemos que estén bajo la sombrilla de la FRAPE, pero yo creo que Puerto Rico hoy más Bueno, eso que no nunca, significa que no se pueda trabajar en unidad. La FRAPE y otras organizaciones de iglesias históricas, iglesias independientes, iglesias del reino, como también le llaman algunas, apostólicas. Eso es urgente. Es urgente que en Puerto Rico trabajemos hacia la unidad del cuerpo de Cristo. Número 1. Número 2, me parece que ese sentido de unidad del cuerpo de Cristo va a darle extraordinarios resultados a la iglesia y al sector de fe en nuestro país, a través precisamente de una unidad donde podamos impactar la conciencia de los hombres y de las mujeres que Dios ha puesto en este país en las agencias de gobierno. Para ello, me parece que el plan de trabajo que nos hemos propuesto para estos últimos 2 años de trabajo dentro de la presidencia de la fraternidad, estamos orientados. El que pueda la iglesia seguir subiendo su standing, pueda seguir subiendo esa apreciación de respeto, de dignidad, de consideración dentro de las agencias gubernamentales. Y yo creo que la unidad de los cristianos en Puerto Rico está logrando eso de manera muy, muy ventajosa. Yo creo que cada una de las iglesias la hemos visto en este tiempo. Y últimamente, no sé por qué, porque yo me acuerdo de muchacho cuando yo estaba en la iglesia y todo lo demás, había ese marco de unidad, no independientemente de si tú eras una iglesia de concilio o si eras una iglesia independiente, siempre había una que otra pugna, por decirlo de esta forma, pero hemos visto en este último tiempo, yo creo que eso es bien importante subrayarlo, que esa palabra unidad la necesitamos. Es urgente. Es urgente. Yo creo que dentro de ese marco, todas las iglesias deben unirse a una misma voz. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la contundencia dentro de toda la clase social, dentro de la política, dentro de todos los marcos donde nosotros llevamos. Fíjate bien que hace poco se
firmó el proyecto de libertad religiosa, y eso fue en base en cuanto a que la iglesia se unió para tal, que siempre va a haber uno, que es la nota discordante, uno o dos, que es la nota discordante, pues para ellos, pues, cuando la ley se firma, pues no la utilicen. Eso es bien sencillo, tú no utilizas la ley, tú sigues corriendo. Pero los que hemos entendido el propósito en ese marco de unidad, vemos que la FRAPE también fue parte fundamental de ese proyecto y de todo lo que se ha dado en este tiempo. Así que yo creo que le auguramos un buen tiempo, unos 2 años de bendición, y sabemos que las iglesias se van a tener que enfilar. En esa línea, ¿cómo usted y la organización que representa ha visto el que proyectos importantes que han pasado en menos de 100 días, que nos costaron algunos 20 años, algunos nos tomaron menos años, pero que fueron un par de cuatrienios, que usted también ha estado ahí? ¿Cómo se siente del deber cumplido? ¿Cómo ve esto que ha estado pasando y otros más que están por a lo mejor aprobarse próximamente? Mira, a mí me parece que el llanerismo solitario es una doctrina anticristiana. Exacto. Es una doctrina anticristiana. El que quiera trabajar de manera solitaria dentro de las lides de la obra de Dios está escogiendo el mismo terreno de Saulo de Tarso. No tiene otra explicación. Ahora, lo que es importante también es entender que este no es el esfuerzo de una denominación, no es el esfuerzo de un grupo. Esto, como tú lo has señalado, algunos de estos proyectos de ley estuvieron lidiándose por muchos años y nunca se pudo lograr nada. Sin embargo, este sentido de unidad, que siempre vamos a tener, como señala Apóstol, el elemento de la disidencia, sí, siempre lo vamos a tener. Desde el tiempo de Jesús había disidencia en los discípulos. Y una disidencia fue la que llevó a Jesús hasta el patíbulo de la cruz. O sea, siempre los vamos a tener. Pero el éxito de que en menos de 100 días se haya logrado tanto dentro del sector de base de fe, se debe precisamente al que nos podemos mirar a los ojos, podemos tener diferencias de tipo dogmáticas, podemos tener diferencias de criterios teológicos, podemos tener diferencias de sistemas administrativos eclesiales, podemos tener inclusive hasta diferencias en términos de títulos ministeriales, las podemos tener, pero nada de eso puede ser razón para que la iglesia pierda el norte y no camine hacia la unidad. Entiende que este gobierno, entiéndase el gobierno del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González como gobernadora, la legislatura, que es el segundo, ¿verdad?, poder, entiéndase ahí el Tomás Rivera Chatz y los senadores y la diversidad de senadores que hay, porque hay de los varios partidos, igual que en Cámara, el presidente Johnny Méndez. ¿Ha habido apertura? ¿Están consultando? ¿Hay puertas abiertas allí? ¿El mensaje que se lleva se está recibiendo? Mira, yo tengo que confesarte lo siguiente. A lo largo de estos años ministeriales hemos interactuado con una cantidad enormísima de hombres y mujeres en el gobierno, en todas las ramas. Y hemos vivido experiencias muy tristes. Yo jamás olvidaré el momento en que en el Capitolio tuve que gritar a viva voz al pasado secretario de Justicia, que era abusador e injusto en sus expresiones, porque de forma... Por alguna razón yo creo que yo estaba bastante cerca. Estaba cerca de allí. Y me sorprendió al pastor bastante pasivo y muy elegante, sí, no, tener que
interrumpir básicamente la conferencia de prensa contraria a lo que se estaba pasando allí, diciendo cosas que no eran adecuadas ni correctas, desinformando. Y cuando el pastor Moisés alzó la voz, la prensa lo miró y lo dejaron con la palabra y se vinieron a escuchar al... Es que era algo totalmente inverosímil, eran expresiones peyorativas contra la fe, burlonas, y era inaceptable. Era inaceptable y no podíamos quedarnos... De hecho, fue así que por la tarde tuvo que mandar una misiva pidiendo disculpas. Pidiendo disculpas. La fortaleza le exigió. Sí. Yo creo que ha sido el secretario. Mira que han habido secretarios de justicia malos. Sí. Pero este botó la bola. Sí. Este ha sido el peor de lo peor. Y escuché a alguien decir que como comentarista cuando estaba en la radio era malo y como secretario era peor. Sus expresiones fueron muy lesivas a la vida del sector de base de fe conservador. Y uno no podía quedarse callado ante ello. Y desde luego, cuando uno compara y contrasta las experiencias que hemos tenido en las agencias de gobierno con los sistemas de gobierno, con las administraciones de gobierno, uno tiene que llegar a una conclusión. Yo no estoy haciendo aquí el análisis total. Yo estoy haciendo el análisis desde la perspectiva del sector de base de fe. Hemos tenido en este momento una apertura, una consideración, un respeto, una deferencia al sector de base de fe que antes, con toda honradez, no la teníamos. No estaba. No estaba. Ha ido mejorando en ese sentido y eso beneficia no solamente a la iglesia, beneficia a todo un pueblo, porque la realidad es que nosotros, si tenemos acceso a la información y podemos discutir con los políticos y que se puedan hacer reglamentos, leyes o examinar las existentes, pues nosotros lo que buscamos es el bien común, el bien social, el que podamos vivir en paz. Pero le pregunto, y también el apóstol puede comentar, ¿qué áreas usted entiende que todavía necesitamos mejorar? Bueno, a mí me parece que todavía se necesita sostener y mantener esta estrategia de seguimiento, de acompañamiento para con las agencias de gobierno. A mí me parece que esto es necesario. Segundo, me parece también que un área a mejorar y que debe ser incrementado es lo que ya dijimos ahorita, ¿no? La comunidad cristiana en Puerto Rico necesita seguir desarrollando una relación empática, hermanable, de amistad, porque el bien del país se va a dar como resultado de la unidad del cuerpo de Jesucristo. Yo creo que eso también lo necesitamos. Y me parece que el tercer elemento que necesitamos es tener meridianamente claro que nuestra función y nuestra tarea no corresponde al aspecto político. Nuestra función y nuestra tarea corresponde al aspecto pastoral. Por lo tanto, quien lo haga bien, la voz profética de la iglesia debería aplaudírselo. Y quien lo haga mal, la voz profética de la iglesia debería también censurarlo. Eso es parte del proceso. Es que esto es parte de la dinámica. Hay veces que quieren catalogar la iglesia. Yo creo que las ideas no se pueden politizar. Y yo creo que la idea de nosotros, a través de todos los años, aquellos que llevamos años en esta lucha, entendemos que el problema es cuando se politizan las ideas, y dentro de esto muy bien lo dijo, o sea, el que lo haga bien vamos a aplaudirlo, y si lo tenemos que respaldar, lo respaldamos, si está en carrera lo respaldamos, y el que lo haga mal, afuera que va, como decimos literalmente. Yo creo que este es un tiempo donde la iglesia ha despertado, la iglesia ha tenido una transformación en estos aspectos de lo que
nosotros como pastores y como hombres y mujeres de Dios estamos llevando en estos últimos, por decir algo, en estos últimos 15 años, 2010 para acá, la iglesia del 2010 para atrás no es la misma iglesia de este entorno. Yo creo que la iglesia ha estado más despierta, la iglesia ha estado más activa. Sí, todavía necesitamos mejorar mucho en muchos aspectos de nuestra vida, y yo creo, y voy a decir esto en mi carácter personal, ¿verdad? Hay veces que vamos a ponernos nosotros como ejemplo. Si vamos a hacer una actividad y la hacen en la iglesia del Pastor Román, yo no voy. Y si el Pastor Román sabe que la iglesia la actividad en la iglesia del Pastor Walter, él no va. Entonces, tenemos que romper con estos mitos y con estas tribus y estos caciquismos de área para que la iglesia se una. Yo no puedo estar en todas las actividades suyas y usted no puede estar en todas las. Pero cuando haya la oportunidad, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros compromisos, cada vez que haya la oportunidad, respaldarnos para diferencia de lo que nosotros necesitamos. Esta es la parte que viene a esta bien de la unidad. Y yo creo que la iglesia en este aspecto tiene que seguir creciendo, tiene que aprender mucho más de estos temas que se han estado dando. Y me duele a veces que cuando vamos a hacer alguna actividad en el lugar que sea, la prensa que tiene un olfato para oler temor o para buscar la persona que no sabe, viene y siempre le pregunta en una actividad, ¿y qué ustedes hacen aquí? Yo no sé, el pastor me mandó a estar aquí hoy. O sea, debemos ser más directos con nuestra grey, con nuestra gente, informarle de cada una de las cosas. El tribunal tiene que hacer un paréntesis. Tenemos al nuevo, ya que algunos, ¿verdad?, cuando vean el programa ya a lo mejor lo tienen como noticia, pero cuando estamos grabando está pasando eso en el momento. El nuevo papa de nombre, Robert Francis Prevost. Es el primer papa estadounidense. Estoy tratando de sacar de aquí la información. Se llama cardenal estadounidense Robert Francis Prevost. Tiene 69 años de edad. El religioso, el nombre que escogió es León XIV para su papado. Como dije, tiene 69 años de edad y se desempeñó como arzobispo también emérito en Chiclayo, en Perú. Mira para allá, qué bien. ¿Tú te acuerdas de la información que yo te había dado hace un tiempo, que había puesto dos? Y uno era el de Estados Unidos y el otro era el africano. Pues no voy a entrar en este tema, pero Trump estaba pidiendo que fuera uno estadounidense. Interesante. En unas conversaciones que hubo en estos días, que a él le gustaría que fuera a lo mejor el atuendo que apareció en las redes de Trump vestido de papa era mandando un mensaje. Estaba anunciando eso. Sí, tiene que ser de aquí. Tiene que haber llegado un mensaje. Ese mensaje tuvo que haber llegado. Tal vez algunos lo vieron dentro de mal gusto, ¿verdad? Con el respeto que se merece la Iglesia Católica. Sí. Lo estamos diciendo en un momento de que nos alegramos, porque ya en tiempo bastante récord, 2 días, pudieron hacerlo. Pero lo que estamos diciendo es desde afuera cómo se ve la cosa y qué pasó antes. Nada. Tendremos tiempo para discutirlo en detalle, pero tengo otra pregunta antes que el tiempo se nos termine. Yo sé que han habido buenos proyectos de ley y hay otros que también lo serán, pero a mí me ocupa algo, por no decir preocupa, pero porque a mí no me gusta preocuparme, me gusta mejor ocuparme. Uh-huh. El papel aguanta todo lo que se le ponga. La letra está ahí, está escrito. Y qué bueno que Jesús dijo lo escrito está, porque tenemos una referencia y tiene una autoridad. Pero si la gente no tiene el conocimiento, si no conocen la ley, si no, las mismas agencias no la conocen, los mismos jueces, los fiscales y sobre todo la iglesia,
la clase ministerial, los pastores, los líderes, no conocen lo que representan esas leyes, pues se quedarán en unas leyes históricas sin fuerza. ¿Qué podemos hacer como fraternidad o qué podemos hacer como medios de comunicación? ¿Cómo podemos llevar esta instrucción, verdad? Mira, yo creo que si hay algo extraordinario dentro de la vida de la iglesia del siglo XXI, es el entendimiento claro de la necesidad de capacitarse. La iglesia tiene que capacitarse, la gente tiene que conocer su doctrina, tiene que conocer su teología, pero tiene que conocer también las leyes de gobierno que le pueden favorecer o desfavorecer, las deben conocer. Y yo creo que parte de ese proceso de educación, yo una vez escuché a don Rafael Hernández Colón en una conversación con él decir lo siguiente. Él dijo, Puerto Rico es uno de los países que más leyes tiene. Estamos sobrelegislados en algunas áreas. Sí, y él decía, ese no es el problema. Tenemos leyes de más. El problema es que nos falta la voluntad para dos cosas fundamentales, para el conocimiento de esas leyes y para la implementación de esas leyes. La ejecución. La ejecución. Entonces, yo creo que, pues mira, vivimos 50 años engañados con la ley del aborto y nos hicieron creer que era hasta constitucional, que estaba dentro de la Constitución de los Estados Unidos y nos lo hicieron creer por 50 años. O sea, cuando recibimos la noticia de que esto ahora pasaría a los estados, a mí me dio vergüenza, porque yo dije, Dios mío. Pues, y con esa decisión es un área que todavía en el presente no tenemos un proyecto de ley. Bueno, es un área gris. Tenemos algunos proyectos de ley que se están ya sometidos en la legislatura y vamos a ver cuándo van a comenzar a discutirse. Yo soy de los que pienso que si en los próximos meses o lo más un año más no se toma, pues va a ser después un poco más complicado. Pero deberíamos nosotros, en alguna manera, ejercer nuestra autoridad delegada como parte de la sociedad para pedirle a nuestros legisladores que comiencen ya a discutir los proyectos. Yo creo que antes de que finalice la sesión de diciembre del 2026, debe haber algo. Yo lo que pasa es que te tengo que... para que pueda yo quiero pensar positivo. No quiero inmiscuirlos a ustedes en esta opinión mía y planteamiento. Con lo que ha estado pasando recientemente, con estos nombramientos que han sido rechazados o retirados, y el ambiente que hay, va a tomar unos meses de sanidad. Hay que ver quién va a ser el mediador, porque creo que hay una lucha clara y el que quiera negarlo, pues podrá negarlo todas las veces que quiera, pero ya los dientes no son de leche, ni usamos pantalones cortos. Y la realidad es que se percibe ya en el ambiente que hay un grado de una mala comunicación. Los golpes se ven y no son resultado del diálogo. Los hematomas están ya. Pero a lo mejor quién sabe si para esta hora lo ha escogido el Señor a usted. Bueno, para que sea el Mardoqueo que vaya a tratar de orientar a la reina para que allá Yo creo que parte de la tarea de la iglesia, o sea, fíjate que en una función social hay gente que se entiende que tienen unas tareas muy particulares. Y hay gente que es contraria a todo sistema de gobierno y ellos entienden que esa es su vocación. Y hay gente que entiende que su vocación es crear dificultades y crear problemas. Yo escuché una vez a un señor decirle a un político muy renombrado, decirle, óigame, pero si usted conoce todo eso,
¿por qué usted no se va con el gobierno y los ayuda a resolver ese problema? Y él dijo, porque yo aquí no estoy para resolver el problema del gobierno, es para criticarlo. Y Pues él entiende que esa es su vocación, esa es su función. Y hay otros que están para crearlo. Sí, el sí. problema. Y hay gente que entiende que su función es crear problemas. Sí. Ahora, lo que es importante es qué cree la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Bueno, somos pacificadores. La función Sí. de la iglesia es hacia la paz. hacia la paz. Si la iglesia no trabaja hacia la paz, yo en mi última conversación con la honorable gobernadora de Puerto Rico, que dicho sea de paso, la Fraternidad de Concilios Pentecostales hizo varias conferencias de prensa para decir que no apoyaría partido político alguno en las elecciones pasadas. Aquello para que nadie vaya a pensar que uno está abogando políticamente. Pero lo hicimos meridianamente claro. Pero yo le decía a la gobernadora en mi última conversación con ella que la función nuestra pastoralmente es apoyarle hacia la paz. Y si en algo podemos ayudar en ese apoyo hacia la paz dentro de las crisis, aquí estamos presentes. La iglesia está para eso. Hay gente que tiene un problema para cada solución. En vez de una solución para cada problema. Bueno, pues yo le agradezco, pastor, gracias, Moisés Román, presidente de la Fraternidad Pentecostal, y al pastor Walter. Yo no quisiera anticipar que si no hacemos nuestra función de orar y buscar la paz, tendremos días difíciles, porque cuando los egos se encuentran, la cosa no termina bien. Pero una vez más, apóstol Walter, gracias. La fraternidad, estos foros están disponibles. Gracias, siempre. muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias. Bendiciones.